El camionero y la mujer que nunca bajó la lluvia golpeaba el parabrisas con una intensidad que convertía el mundo exterior en una masa informe de sombras y reflejos distorsionados. Y yo mantenía mis manos aferradas al volante con esa tensión muscular que solo aparece cuando el cansancio se ha instalado tan profundamente en los huesos que ya no sabes si estás despierto o si has comenzado a soñar con los ojos abiertos, mirando la carretera que se despliega ante ti como una lengua negra que lame. La noche sin fin. Llevaba conduciendo desde que el sol se había ocultado detrás de las montañas de la Sierra Madre Oriental, y ahora, en algún punto indeterminado entre Monterrey y la frontera con Tamaulipas, el mundo se había reducido a este estrecho corredor de asfalto mojado, donde las líneas amarillas aparecían y desaparecían bajo las ruedas de mi Kenworth, como advertencias intermitentes de algo que no lograba comprender del todo. El olor a diésel mezclado con el aroma húmedo de la tierra empapada penetraba por las rendijas del camión y podía sentir cómo la humedad se adhería a mi piel, dejando esa película pegajosa que te hace sentir sucio incluso cuando acabas de bañarte, una sensación que conocía demasiado bien después de 22 años recorriendo estas carreteras solitarias donde la civilización es apenas una promesa lejana que se materializa en gasolineras iluminadas y restaurantes de carretera donde el café siempre está demasiado caliente y el pan demasiado viejo. Mis ojos ardían por la falta de sueño, esa quemazón constante que te recuerda que el cuerpo humano tiene límites que insistes en ignorar porque el tiempo es dinero, y cada hora perdida en un motel barato es una hora que no estás avanzando hacia tu destino, hacia ese punto marcado en el GPS que promete el final del trayecto y el comienzo de un breve respiro antes de que comience todo otra vez. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una ilusión óptica, uno de esos trucos que la mente cansada le juega a los sentidos cuando has pasado demasiadas horas mirando la misma línea interminable de asfalto, pero mientras me acercaba, la figura se volvió más sólida, más real, más imposible de ignorar. Un hombre estaba parado al costado de la carretera, completamente inmóvil bajo la lluvia torrencial que caía con tal ferocidad que parecía querer borrar su existencia misma, y sin embargo allí estaba, plantado como un árbol que hubiera echado raíces en ese preciso punto del arcén, con los brazos colgando a los lados de su cuerpo en una postura tan antinatural que me hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado que soplaba dentro de la cabina. No llevaba impermeable, no sostenía ningún paraguas, no hacía ningún gesto para protegerse del diluvio que lo empapaba por completo. Y eso fue lo que me hizo frenar cuando mi instinto me gritaba que siguiera adelante, que no me detuviera, que dejara a ese extraño bajo la lluvia y continuara mi camino sin mirar atrás. Pero hay algo en la naturaleza humana, algo profundamente arraigado en nosotros, que nos impulsa a detenernos cuando vemos a alguien en apuros, incluso cuando cada fibra de nuestro ser nos advierte del peligro. Incluso cuando sabemos que detenerse podría ser el peor error de nuestras vidas. El aire comprimido de los frenos silbó en la noche mientras el camión se detenía lentamente, y pude ver cómo el hombre levantaba la cabeza con un movimiento tan lento y deliberado que parecía estar atrapado en una película proyectada a cámara lenta. Sus ojos encontraron los míos a través del parabrisas mojado, y en ese instante sentí algo que no había experimentado en años de conducir por carreteras desiertas donde había visto accidentes horribles, cadáveres cubiertos con lonas amarillas y todas las manifestaciones grotescas de la mortalidad humana que uno encuentra en estos caminos donde la muerte acecha en cada curva mal calculada. Lo que vi en sus ojos no era miedo, no era desesperación, no era ninguna de las emociones que esperarías encontrar en alguien varado bajo una tormenta en medio de la nada.
Era reconocimiento, como si me hubiera estado esperando específicamente a mí, como si todo hubiera sido orquestado para que yo pasara por ese preciso lugar, en ese preciso momento. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros, lo suficiente para que mi voz pudiera atravesar el rugido de la lluvia, pero no tanto como para empapar completamente el interior de la cabina que había mantenido seco y relativamente confortable durante las últimas 8 horas de conducción ininterrumpida. El agua inmediatamente comenzó a colarse por la abertura, formando pequeños riachuelos que corrían por la puerta interior y empapaban mis pantalones vaqueros desgastados. ¿Necesita ayuda?, grité, aunque la pregunta era innecesaria, obvia, casi estúpida, porque claramente el hombre necesitaba ayuda, o al menos necesitaba salir de la lluvia que lo estaba empapando hasta los huesos. Él no respondió inmediatamente. En cambio, dio un paso hacia el camión, y luego otro, moviéndose con esa misma lentitud antinatural que había caracterizado todos sus movimientos hasta ese momento, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente y deliberado, como si hubiera olvidado cómo se supone que debe moverse un cuerpo humano y estuviera reaprendiendo el proceso desde cero. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera verlo con claridad, a pesar de la cortina de agua que caía entre nosotros, noté que llevaba ropa que debió haber sido elegante en algún momento del pasado lejano. Un traje gris que ahora colgaba de su cuerpo como trapos mojados, una camisa blanca tan empapada que se había vuelto casi transparente, una corbata oscura que se adhería a su pecho como una segunda piel. Ella nunca bajó del camión, dijo, y su voz tenía una cualidad extraña, apagada, como si viniera de muy lejos o como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo profundo donde el sonido tiene que luchar para alcanzar la superficie. ¿Qué?, respondí, inclinándome más hacia la ventanilla, tratando de entender qué demonios estaba diciendo este hombre empapado que había aparecido de la nada en medio de una tormenta en una carretera donde no había ninguna señal de civilización en kilómetros a la redonda. La mujer, continuó, y ahora sus ojos se desenfocaron ligeramente mirando no hacia mí, sino a través de mí, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Algo que existía en una dimensión paralela a la realidad que compartíamos. La recogí hace 3 días. Dijo que iba hacia el norte. Dijo que tenía que llegar antes del amanecer. Pero cuando finalmente llegamos, su voz se desvaneció en el sonido de la lluvia, y por un momento pensé que no continuaría, que simplemente se quedaría allí parado bajo el diluvio, perdiéndose en cualquier pensamiento o recuerdo que lo había atrapado. Pero entonces sacudió la cabeza con violencia, como si estuviera tratando de sacudirse el agua, o tal vez tratando de sacudirse algo mucho más persistente que el agua, algo que se había adherido a su mente y no quería soltarse. «Suba», le dije, tomando una decisión que sabía podría ser equivocada, pero que no podía evitar tomar, porque dejarlo allí bajo la lluvia no era una opción que mi conciencia pudiera tolerar, incluso si todos mis instintos me advertían que este encuentro no era casual, que había algo profundamente equivocado en toda la situación. «Lo llevaré al siguiente pueblo». Él asintió lentamente y caminó hacia el lado del pasajero mientras yo desbloqueaba las puertas con el control central. El sonido de la puerta abriéndose fue seguido casi inmediatamente por una ráfaga de viento frío y húmedo que invadió la cabina, trayendo consigo ese olor particular a tierra mojada, y algo más, algo que no pude identificar de inmediato, pero que me hizo arrugar la nariz instintivamente. El hombre subió con dificultad, como si sus piernas apenas pudieran sostener su peso, y se desplomó en el asiento del pasajero con un suspiro que sonó más a derrota que a alivio. Cerró la puerta y nos quedamos allí, sentados por un momento en un silencio incómodo,
roto solamente por el tamborileo constante de la lluvia sobre el techo de metal del camión y el zumbido bajo del motor diésel que nunca había apagado. Pude verlo con más claridad ahora bajo la tenue luz del tablero de instrumentos. Tenía aproximadamente mi edad, quizás un poco mayor, con ese aspecto desgastado que adquieren los hombres que han pasado demasiado tiempo en la carretera, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca que hablaban de años de entrecerrar los ojos contra el sol y sonreír menos de lo que deberían. Su cabello oscuro estaba completamente empapado y se adhería a su cráneo en mechones desordenados, y había algo en la palidez de su piel que me hizo pensar en gente enferma, en personas que han pasado demasiado tiempo sin ver la luz del sol o que han enfrentado algún trauma que ha drenado todo el color de sus vidas. «Gracias», murmuró finalmente, aunque no me miró al decirlo, manteniendo sus ojos fijos en el parabrisas, donde las gotas de lluvia se deslizaban en patrones caóticos e imposibles de predecir. «¿Qué hace aquí afuera?», pregunté mientras volvía a poner el camión en movimiento, sintiendo cómo las ruedas encontraban tracción en el asfalto mojado y comenzábamos a avanzar nuevamente hacia el norte, hacia ese destino que ahora parecía menos importante que las respuestas que este extraño pudiera darme. «No hay nada en kilómetros a la redonda. ¿Se le descompuso el coche?». Él negó con la cabeza lentamente, y cuando habló, su voz tenía esa misma cualidad distante que había notado antes, como si estuviera narrando eventos que le habían sucedido a otra persona en otra vida. «Tuve que caminar», dijo. «Después de lo que pasó, no podía quedarme en el camión. No podía seguir conduciendo con ella todavía allí. Así que bajé. Dejé las llaves en el contacto. Dejé todo y caminé». «¿Con quién estaba?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Ya había comenzado a conectar los puntos de esta historia que se desarrollaba en la cabina de mi camión como una película de terror de la que no podía apartar la vista. Mencionó a una mujer. Él se volvió para mirarme entonces, y en la penumbra de la cabina iluminada solo por el resplandor verde del tablero y el flash intermitente de los relámpagos distantes, vi algo en su expresión que me hizo apretar el volante con más fuerza. No era locura, no exactamente, pero había algo roto en sus ojos, algo fragmentado que sugería que lo que fuera que le había sucedido había alterado fundamentalmente su percepción de la realidad. «La vi parada al costado de la carretera hace 3 noches», comenzó, y pude notar cómo su respiración se volvía más irregular mientras hablaba, como si el simple acto de recordar requiriera un esfuerzo físico considerable. «Más o menos por donde usted me encontró a mí, ahora que lo pienso. Qué coincidencia, ¿verdad? O tal vez no es una coincidencia en absoluto. Tal vez ella sabía exactamente dónde debía estar». Hizo una pausa, pasándose una mano temblorosa por el rostro mojado, y pude ver cómo el agua goteaba de sus dedos y caía sobre sus pantalones, formando manchas oscuras que se extendían lentamente por la tela. «Era hermosa», continuó. «Eso fue lo primero que noté. Demasiado hermosa para estar parada sola en medio de la nada. Demasiado hermosa para estar haciendo autostop en una carretera donde los únicos que pasan son camioneros cansados y algunos automovilistas perdidos que tomaron el desvío equivocado. Llevaba un vestido blanco que brillaba bajo mis luces delanteras como si estuviera hecho de luz lunar, y su cabello negro caía sobre sus hombros en ondas perfectas que no se movían a pesar del viento que soplaba esa noche. Yo no dije nada, manteniendo mis ojos alternando entre el camino y el hombre que estaba sentado a mi lado, este desconocido que había traído consigo algo más que el olor a lluvia y tierra mojada, algo intangible que había comenzado a llenar la cabina con una sensación de malestar que crecía con cada palabra que pronunciaba. «Me detuve, por supuesto», dijo, y había un tono de autorrecriminación en su voz, como si hubiera repasado esta decisión 1000 veces en su mente y cada vez hubiera llegado a la conclusión:
de que debería haber seguido adelante, debería haber mantenido el pie en el acelerador y los ojos fijos en la carretera. ¿Cómo podría no detenerme? Era tarde, estaba sola, y yo... Bueno, supongo que pensé que estaba siendo un buen samaritano, haciendo una buena acción en un mundo que necesita desesperadamente más bondad. Se rió entonces, pero era una risa hueca, vacía de cualquier humor real, el sonido que hace alguien cuando se da cuenta de que ha sido el protagonista de una broma cósmica cuyo remate es demasiado oscuro para ser realmente gracioso. Subió al camión sin decir una palabra al principio, continuó. Solo me miró con esos ojos oscuros que parecían reflejar las luces del tablero de manera extraña, como si absorbieran la luz en lugar de simplemente reflejarla. Y cuando finalmente habló, su voz era como escuchar música, ¿entiende? Como si cada palabra fuera una nota en una melodía que no sabía que quería escuchar, pero que de repente era lo único que importaba en el mundo. ¿Y qué dijo?, pregunté. Y mi voz sonó más áspera de lo que pretendía, rasposa por la tensión que había comenzado a acumularse en mi pecho mientras escuchaba esta historia que se volvía más inquietante con cada detalle revelado. Dijo que necesitaba llegar al norte antes del amanecer, respondió, y su mirada se perdió nuevamente en la distancia, enfocándose en algo que yo no podía ver. Dijo que había alguien esperándola, alguien que había estado esperando mucho tiempo y que no podía esperar más. Dijo que si no llegaba a tiempo, algo terrible sucedería, algo que no podría deshacerse jamás. ¿Y usted le creyó?, pregunté, aunque la pregunta era casi retórica porque claramente le había creído lo suficiente como para llevarla con él. Lo suficiente como para alterar su ruta o su horario o lo que fuera que hubiera planeado originalmente. En ese momento habría creído cualquier cosa que me dijera, admitió, y había una cualidad casi hipnótica en su voz ahora, como si estuviera cayendo nuevamente bajo el mismo hechizo que había experimentado 3 noches atrás. Su voz tenía ese efecto. Hacía que todo lo demás pareciera menos importante, menos real. Las entregas que tenía programadas, los plazos que debía cumplir, las personas que dependían de que hiciera mi trabajo, todo se desvaneció en el fondo de mi mente como si fuera apenas un murmullo distante. El camión avanzaba constantemente por la carretera mojada y yo trataba de concentrarme en mantenerlo estable mientras escuchaba esta confesión que se desarrollaba como una pesadilla narrativa. Pero era difícil no quedar atrapado en las palabras del hombre, en la cadencia extraña de su relato que me hacía sentir como si yo también estuviera comenzando a deslizarme hacia cualquier dimensión oscura que lo había atrapado a él. Condujimos durante horas, continuó. Ella se sentó exactamente donde usted está sentado ahora, mirando por la ventanilla hacia la oscuridad que pasaba. Y de vez en cuando hacía comentarios extraños sobre el paisaje, sobre lugares que reconocía aunque yo sabía que no había nada allí, solo campos vacíos y montañas distantes. Hablaba de una casa vieja donde había vivido hace mucho tiempo, de un jardín lleno de flores blancas que florecían solo de noche, de un pozo en el patio trasero donde el agua sabía a recuerdos perdidos. ¿Recuerdos perdidos?, repetí, sintiendo cómo las palabras sonaban extrañas en mi boca, como si pertenecieran a un lenguaje que no era completamente el mío. Eso fue exactamente lo que dijo, confirmó él. Y cuando le pregunté qué significaba eso, solo sonrió de una manera que me hizo sentir frío a pesar del calor que soplaba por las rejillas de ventilación. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa que parecía más una mueca de algo que había olvidado cómo sonreír apropiadamente y estaba tratando de imitar el gesto basándose en observaciones distantes de cómo lo hacen los humanos reales.
La lluvia había comenzado a amainar ligeramente, pasando de un diluvio torrencial a una llovizna constante que cubría el parabrisas con una película de agua que los limpiaparabrisas apartaban rítmicamente, creando un patrón hipnótico que hacía que mis párpados se sintieran pesados a pesar de la adrenalina que comenzaba a correr por mis venas. Después de la tercera hora, dijo el hombre, y su voz se había vuelto aún más baja, casi un susurro que apenas podía escuchar por encima del motor. Comencé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que no tenían sentido, pero que mi mente cansada trataba de racionalizar, como el hecho de que no podía verla respirar. Observaba su pecho en los momentos en que las luces de la carretera iluminaban el interior de la cabina, y no había ningún movimiento, ninguna subida y bajada rítmica que indicara que el aire entraba y salía de sus pulmones. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí como los vellos de mi nuca se erizaban a pesar del calor que mantenía dentro de la cabina. Al principio pensé que quizás respiraba muy superficialmente, continuó. Algunas personas lo hacen, especialmente cuando están muy quietas o concentradas en algo, pero cuanto más la observaba, más me convencía de que simplemente no respiraba en absoluto. Y entonces comencé a notar otras cosas. El espejo retrovisor no mostraba su reflejo correctamente. Podía ver su silueta, su forma general, pero los detalles eran borrosos, distorsionados, como si estuviera mirando a través de agua turbia. Tal vez estaba cansado, sugerí, aunque incluso mientras pronunciaba las palabras sabía que no ofrecían ningún consuelo real, ninguna explicación racional para lo que estaba describiendo. Después de tantas horas conduciendo, la mente puede jugarte trucos. Eso es exactamente lo que me dije a mí mismo, respondió él, asintiendo con vehemencia. Me dije que estaba exhausto, que necesitaba descansar, que mi cerebro estaba fabricando problemas donde no los había. Pero entonces ella comenzó a hablar otra vez, y lo que dijo hizo que todos mis intentos de racionalización se desmoronaran como castillos de arena bajo una ola. Hizo una pausa, y pude escuchar cómo su respiración se volvía más rápida, más superficial, como si estuviera reviviendo el momento en su mente con tal intensidad que su cuerpo respondía físicamente al recuerdo. Comenzó a contarme sobre su muerte, dijo finalmente, con voz tranquila, casi casual, como si estuviera discutiendo el clima o los planes para la cena. Me dijo que había muerto en esta misma carretera hace 15 años, en un accidente que involucró a un camión muy parecido al mío, conducido por un hombre muy parecido a mí. Me dijo que había estado tratando de llegar al norte para ver a su madre moribunda, pero que nunca llegó porque el camionero que la recogió se quedó dormido al volante y chocaron contra un árbol a alta velocidad. Mi boca se había secado completamente y tuve que tragar varias veces antes de poder articular una respuesta. Eso es imposible, logré decir. Si estaba muerta, entonces, ¿cómo estaba sentada en mi camión? Completó él la pregunta. Eso es exactamente lo que le pregunté. Y ella me miró entonces, realmente me miró por primera vez desde que había subido, y en sus ojos vi algo que hizo que todo mi mundo se tambaleara. Vi muerte, vi eternidad. Vi un vacío tan profundo y oscuro que sentí como si estuviera al borde de un abismo, mirando hacia una nada infinita que me llamaba, me susurraba, me prometía respuestas a preguntas que nunca debería hacer. ¿Qué pasó después?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Parte de mí quería detener el camión y pedirle que bajara, que llevara su historia maldita a otra parte, que me dejara seguir con mi viaje sin contaminar mi mente con estas imágenes perturbadoras que sabía me perseguirían durante mucho tiempo después de que esta noche terminara. Me dijo que algunos espíritus no pueden descansar, respondió.
que algunos quedan atrapados en bucles, repitiendo los mismos patrones una y otra vez, tratando de completar lo que dejaron sin terminar en vida. Me dijo que cada noche, durante los últimos 15 años, había estado en esa carretera, esperando a que alguien la recogiera, esperando otra oportunidad de llegar al norte, otra oportunidad de completar ese último viaje que nunca terminó. Pero usted la estaba llevando, dije. Estaba haciendo exactamente lo que ella quería. ¿Por qué? ¿Por qué nunca llegan? Me interrumpió, y había una desesperación creciente en su voz ahora. Eso es lo que finalmente me dijo. No importa cuántas veces lo intente, no importa cuántos camioneros la recojan, nunca puede llegar a su destino. Porque en el momento en que debería llegar, el tiempo se reinicia y se encuentra de vuelta en el mismo lugar al costado de la carretera, esperando que todo comience otra vez. Eso es una locura, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Yo también pensé que era locura, admitió él. Pensé que tal vez era alguna vagabunda perturbada que se había inventado esta historia elaborada. O quizás era yo quien estaba teniendo algún tipo de episodio psicótico inducido por la privación del sueño. Pero entonces comenzaron a suceder otras cosas. El camión empezó a comportarse de manera extraña. El motor hacía ruidos que nunca antes había hecho, ruidos que sonaban casi como gemidos humanos. Las luces del tablero parpadeaban en patrones que no tenían nada que ver con ningún mal funcionamiento eléctrico que conociera, y la temperatura dentro de la cabina comenzó a descender rápidamente, tanto que podía ver mi propio aliento condensarse en el aire frente a mí, a pesar de que la calefacción estaba al máximo. Inconscientemente, miré el indicador de temperatura en mi propio tablero, verificando que todo funcionara normalmente, y sentí un alivio irracional cuando vi que los números eran exactamente lo que deberían ser. Intenté razonar con ella, continuó. Le dije que podía llevarla a un hospital, a una estación de policía, a cualquier lugar donde pudiera recibir ayuda real. Pero ella solo negó con la cabeza y me dijo que ya era demasiado tarde para ese tipo de ayuda, que había cruzado un umbral del cual no había retorno, y que la única manera de terminar con esto era llegar a donde necesitaba ir o romper el ciclo de alguna otra manera. «¿Romper el ciclo?», repetí. «¿Qué quiso decir con eso?». Él no respondió inmediatamente. En cambio, se inclinó hacia adelante y apoyó su rostro entre sus manos, y pude ver cómo sus hombros temblaban, aunque no estaba seguro de si era por el frío de su ropa mojada o por algo más profundo, más visceral. «Me pidió que la matara», dijo finalmente, y las palabras salieron tan bajo que casi no las escuché. Me dijo que si yo hacía que el camión chocara, si terminaba lo que el otro camionero había comenzado hace 15 años, tal vez eso rompería el bucle y ella finalmente podría descansar. Me suplicó que lo hiciera, con lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque no había estado llorando un segundo antes, y esas lágrimas brillaban de manera extraña bajo las luces del tablero, como si fueran mercurio líquido en lugar de agua salada. Mi corazón latía con fuerza ahora, martillando contra mis costillas, como si estuviera tratando de escapar de mi pecho. «¿Y qué hizo?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Aceleré», admitió. Presioné el pedal hasta el fondo y dirigí el camión hacia un gran roble que había visto acercándose en el margen de la carretera. Por un momento, solo por un momento, estuve completamente resuelto a hacerlo, a darle lo que pedía, a terminar con su sufrimiento y quizás encontrar algún tipo de absolución en el acto de liberar a este espíritu atormentado. «Pero no lo hizo», dije señalando lo obvio, señalando el hecho de que estaba aquí, vivo, sentado en mi camión, en lugar de estar muerto en un choque al costado de alguna carretera olvidada. «No», confirmó. En el último segundo, giré el volante. No pude hacerlo, no pude matar, no pude destruir,
No pude cruzar esa línea final, incluso si significaba condenar a esa mujer, o lo que fuera que era, a continuar su existencia atrapada eternamente. El camión derrapó, las ruedas perdieron tracción, y durante lo que pareció una eternidad estuvimos deslizándonos lateralmente por el asfalto mojado mientras yo luchaba por recuperar el control. ¿Se estrellaron?, pregunté. Nos salimos de la carretera, dijo. El camión se deslizó hacia la cuneta y terminó atascado en el barro, inclinado en un ángulo precario pero intacto, sin daños significativos más allá de algunos rasguños en la pintura. Y cuando finalmente pude recuperar el aliento, cuando mi corazón dejó de latir tan fuerte que pensé que explotaría, me volví para mirar a la mujer, para disculparme por casi matarla, o para gritarle por pedirme que hiciera algo tan horrible, no estoy seguro de cuál. Se detuvo, y el silencio se extendió entre nosotros como una cosa viva, palpitante con anticipación. Pero ella todavía estaba allí, dije, completando el pensamiento que podía ver formándose en su expresión. Sí, susurró. Todavía estaba allí, sentada exactamente como había estado durante todo el viaje, mirando por la ventanilla hacia la noche oscura. Y cuando le hablé, cuando dije su nombre que ella me había dado en algún momento del viaje, aunque no podía recordar exactamente cuándo, no respondió. No se movió, no parpadeó, era como si se hubiera convertido en una estatua, en una figura de cera perfectamente preservada que nunca había estado viva en primer lugar. ¿Qué hizo entonces?, pregunté, fascinado y horrorizado en igual medida por esta narrativa que se desarrollaba como una pesadilla febril. Intenté tocarla, dijo. Extendí mi mano con cautela, medio esperando que desapareciera como humo en el momento en que mis dedos entraran en contacto con su piel, pero cuando finalmente la toqué, era sólida, fría, tan fría que sentí como si hubiera metido la mano en un congelador, y aún así no se movió, no reaccionó de ninguna manera a mi contacto. ¿Estaba muerta?, pregunté. Quiero decir, ¿realmente muerta esta vez? No lo sé, admitió. No pude encontrar pulso, pero tampoco había encontrado signos de vida antes cuando había intentado verificar sutilmente durante el viaje. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algún punto en la distancia, y había una expresión en su rostro que no puedo describir adecuadamente. No era paz, no era dolor, no era ninguna emoción que pueda nombrar. Era simplemente vacío. Una ausencia total de todo lo que hace que un rostro sea un rostro, y no solo una colección de rasgos dispuestos en la configuración aproximada de humanidad. La lluvia había cesado casi por completo ahora, reducida a una llovizna tan fina que apenas era visible bajo las luces del camión, y a través del parabrisas podía ver las primeras señales tenues del amanecer comenzando a iluminar el horizonte oriental con franjas pálidas de gris y rosa enfermizo. «Me entró pánico», continuó el hombre. Total, absoluto pánico como nunca antes había experimentado en mi vida. Porque si ella estaba muerta, si realmente había muerto en algún momento durante nuestro viaje, o si había estado muerta todo el tiempo, entonces yo estaba sentado en un camión atascado en el barro, con un cadáver, y ¿cómo diablos iba a explicarle eso a alguien? ¿Cómo iba a explicar que había recogido a una autostopista que me había dicho que estaba muerta, que me había pedido que la matara, y que ahora parecía ser exactamente lo que había afirmado ser desde el principio? Así que bajó del camión, dije comenzando a entender ahora por qué lo había encontrado caminando solo, bajo la lluvia, en medio de la noche. Bajé y comencé a caminar, confirmó. No pensé en tomar mis pertenencias. No pensé en llamar a una grúa. No pensé en nada excepto en alejarme de ese camión y de lo que fuera que todavía estaba sentado en el asiento del pasajero. Caminé durante horas, posiblemente durante todo un día. No podía estar seguro, porque el tiempo se había vuelto extraño y elástico,
estirándose y contrayéndose de maneras que desafiaban cualquier medición normal. ¿Y ella?, pregunté, aunque sabía cuál sería la respuesta incluso antes de que las palabras salieran de mi boca. ¿Qué pasó con la mujer? Él se volvió para mirarme directamente, y en sus ojos vi un horror que iba más allá de cualquier cosa que las palabras pudieran transmitir adecuadamente. «Nunca bajó del camión», dijo, repitiendo las mismas palabras que había pronunciado cuando subió. Porque cuando finalmente reuní el coraje para mirar atrás, después de haber caminado lo que deben haber sido varios kilómetros, pude ver mi camión allí en la distancia, todavía atascado en esa cuneta donde lo había dejado, y pude ver una figura sentada en el asiento del pasajero, perfectamente inmóvil, perfectamente quieta, esperando, simplemente esperando. Un silencio denso llenó la cabina entonces, un silencio tan completo que pude escuchar el zumbido eléctrico de los diversos sistemas del camión, el siseo suave del aire que pasaba por las rejillas de ventilación, el latido de mi propio corazón acelerado en mis oídos. «¿Cree que todavía está allí?», pregunté finalmente, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «¿En su camión? No tengo ninguna duda», respondió. «Estará allí hasta que alguien venga y la encuentre, o hasta que el tiempo y los elementos reduzcan el camión a herrumbre y polvo, y tal vez, incluso después de eso. Algunos lugares quedan marcados por los eventos que ocurren en ellos, ¿sabe? Algunos lugares absorben el trauma y la tragedia como una esponja absorbe agua, y luego lo liberan lentamente durante años o décadas o siglos, contaminando todo lo que entra en contacto con ellos». Miré el camino adelante, tratando de concentrarme en mantener el camión estable mientras procesaba todo lo que acababa de escuchar, tratando de decidir si este hombre era un loco escapado de alguna institución mental, o si realmente había experimentado algo genuinamente sobrenatural en esa carretera oscura hace 3 días. «¿Por qué me cuenta esto?», pregunté. «¿Por qué a mí específicamente?». Él se encogió de hombros, un gesto casi apático que parecía en desacuerdo con la intensidad de la historia que acababa de relatar. «Porque usted se detuvo», dijo simplemente. «Porque cuando me vio parado allí bajo la lluvia, tomó la decisión de ayudar a un extraño cuando podría haber seguido adelante fácilmente. Y porque creo que necesito que alguien más sepa lo que pasó. Alguien más que lleve este conocimiento para que no se pierda completamente cuando finalmente me vuelva loco por completo, lo cual siento que es solo cuestión de tiempo ahora». «No está loco», dije, aunque no estaba completamente seguro de creer mis propias palabras. «¿No?», preguntó, y había algo casi esperanzado en su tono. «Entonces, cree mi historia, cree que realmente recogí a un fantasma que me pidió que lo matara y que ahora está atrapado eternamente en mi camión abandonado en algún lugar atrás, en esa carretera maldita». No respondí inmediatamente. ¿Qué podía decir? No podía confirmar que creía en fantasmas y apariciones sin parecer tan loco como él, pero tampoco podía descartar completamente su historia como la fantasía de una mente perturbada, no cuando la había contado con tal detalle convincente, no cuando podía ver el trauma genuino reflejado en cada línea de su rostro demacrado. «Creo que algo le pasó», dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. «Algo que no puede explicar con lógica normal. Si fue realmente sobrenatural o si fue algún tipo de episodio inducido por el estrés y la fatiga extrema, no puedo decirlo. Pero creo que para usted fue real, y eso es lo que importa». Él asintió lentamente, pareciendo satisfecho con esta respuesta diplomática que no lo comprometía a él, ni a mí, a ninguna posición particular sobre la naturaleza de la realidad y lo que existe más allá de nuestros 5 sentidos ordinarios. El cielo se había iluminado considerablemente ahora, mientras habíamos estado hablando, y podía ver con más claridad el paisaje que nos rodeaba.
Campos abiertos salpicados ocasionalmente con grupos de árboles retorcidos, montañas distantes que se elevaban como gigantes dormidos contra el horizonte que se aclaraba, y la carretera que se extendía adelante como una cinta negra que nos guiaba ¿hacia qué exactamente? ¿Hacia la salvación? ¿Hacia más misterios? ¿Hacia nuestros propios destinos? Personales que esperaban ser cumplidos o evitados. «Hay algo más», dijo el hombre de repente, y su voz tenía una cualidad urgente ahora que no había estado presente antes. «Algo que no le he dicho todavía». «¿Qué es?», pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago, porque si había algo más que agregar a esta ya perturbadora narrativa, no estaba seguro de querer escucharlo. «Antes de que saliera del camión», dijo, «antes de que tomara la decisión de abandonar todo y simplemente caminar hacia cualquier lugar que mis pies me llevaran, ella habló una vez más. No había hablado en horas, no se había movido en horas, y yo había comenzado a pensar que tal vez se había ido, que cualquier espíritu o energía que la había animado finalmente se había disipado. Pero entonces, justo cuando estaba alcanzando la manija de la puerta para salir, escuché su voz, tan clara como si estuviera parada justo a mi lado, susurrando en mi oído. «¿Qué dijo?», pregunté, aunque mi voz salió apenas como un susurro ronco. Dijo, «Él viene ahora. Él siempre viene cuando alguien me deja sin completar el viaje». Las palabras del hombre salieron rápidamente ahora, casi tropezando unas con otras en su prisa por salir. Y cuando le pregunté quién era él, quién era esta persona o cosa que venía, ella se volvió para mirarme por última vez, y juro por todo lo que es sagrado que sus ojos se habían vuelto completamente negros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad pura e infinita. Y dijo, «El camionero, el que me mató, el que ha estado persiguiéndome todos estos años tratando de asegurarse de que nunca llegue a donde necesito ir». Un escalofrío recorrió toda mi columna vertebral, y de repente la cabina del camión se sentía demasiado pequeña, demasiado confinada, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente a nuestro alrededor. «¿Y cree que este camionero fantasma está todavía por ahí?», pregunté, y pude escuchar el temblor en mi propia voz que no podía controlar completamente. «No solo lo creo», dijo el hombre, «lo sé, porque lo vi mientras caminaba por la carretera. Vi sus luces acercándose desde la distancia, un camión viejo y oxidado que no debería haber podido seguir funcionando, pero que de alguna manera lo hacía. Y pude ver al conductor a través del parabrisas cuando pasó lentamente a mi lado. Un hombre con la cara medio quemada, con ojos que brillaban con una luz antinatural, con una sonrisa que era más una mueca de odio puro y malevolencia concentrada. «Eso es imposible», protesté débilmente. «¿Los fantasmas no conducen camiones reales en carreteras reales?» «No», preguntó él. «Entonces, ¿cómo explica que lo vi? ¿Cómo explica que podía oler el diésel quemándose y escuchar el rugido de su motor y sentir el viento desplazado cuando pasó tan cerca de mí que podría haber extendido la mano y tocado sus paneles laterales oxidados?» No tenía respuesta para eso. No había ninguna respuesta racional que pudiera dar que no lo hiciera sonar, como si estuviera tratando de convencerme a mí mismo de algo en lo que ni siquiera yo creía completamente. «¿Hacia dónde iba?», pregunté. «Este camionero fantasma cuando lo vio, ¿en qué dirección viajaba?». El hombre se volvió para mirarme y en sus ojos vi un horror renovado que me hizo comprender la respuesta incluso antes de que pronunciara las palabras. «Iba en la misma dirección que estamos yendo ahora», dijo. «Hacia el norte, siempre hacia el norte, persiguiendo eternamente a la mujer que mató, tratando de asegurarse de que nunca complete su último viaje, condenado a repetir su propio crimen una y otra vez a través del tiempo sin fin. El amanecer había llegado completamente ahora, bañando el paisaje con una luz gris pálida que no traía ningún consuelo,
ninguna sensación de seguridad que normalmente asociamos con la luz del día. Si acaso, hacía que todo pareciera más surrealista, más desconectado de la realidad normal, como si estuviéramos conduciendo a través de un mundo que era solo una copia imperfecta del verdadero, una realidad paralela donde las reglas que gobernaban la existencia eran sutilmente diferentes de las que conocíamos. ¿Por qué me está contando todo esto? Pregunté nuevamente, porque sentía que tenía que haber una razón más profunda, algo más allá de simplemente necesitar un oído para escuchar su historia perturbadora. ¿Qué espera que haga con esta información? Él guardó silencio por un largo momento, mirando por la ventanilla hacia los campos que pasaban, hacia las montañas distantes que se elevaban contra el cielo que se aclaraba, hacia algún horizonte invisible que solo él podía ver. «Quiero que tenga cuidado», dijo finalmente. «Quiero que entienda que hay cosas en estas carreteras que no pueden explicarse con lógica o razón, cosas que existen en los márgenes entre la vida y la muerte, entre el mundo que conocemos y otro lugar que no tiene nombre. Y quiero que si alguna vez ve a alguien parado al costado de la carretera en medio de la noche, alguien que parece fuera de lugar o demasiado perfecto o simplemente equivocado, de alguna manera fundamental que no puede articular, piense 2 veces antes de detenerse. Pero usted se detuvo por mí», señalé. «Yo estaba parado al costado de la carretera en medio de la noche, y usted se detuvo de todos modos». «Lo sé», admitió. «Y tal vez eso me hace un hipócrita, o tal vez solo me hace humano. Porque a pesar de todo lo que he experimentado, a pesar del horror que he presenciado, todavía no puedo simplemente ignorar a alguien que necesita ayuda. Todavía no puedo ser tan cínico o tan dañado que apague esa parte de mí que se preocupa por otros seres humanos». Miré el camino adelante, viendo cómo se curvaba suavemente hacia la derecha siguiendo el contorno de las montañas distantes, y me di cuenta de que nos estábamos acercando a un área que reconocía, un tramo de carretera donde había pasado cientos de veces durante mis años como camionero. Había una gasolinera aproximadamente a 5 kilómetros adelante, un lugar donde podría dejar a este extraño y continuar con mi viaje, donde podría separarme de su historia perturbadora y volver a la normalidad reconfortante de mi rutina habitual. «Hay una estación de servicio más adelante», dije. «Puedo dejarlo allí, si quiere. Probablemente tengan un teléfono que puede usar para llamar a alguien, o tal vez puedan ayudarlo a organizar transporte de regreso a donde sea que viva». Eso sería bueno», dijo él. «Gracias. Y gracias por escuchar. Sé que suena como una locura, sé que probablemente piensa que estoy completamente perturbado, pero necesitaba contárselo a alguien, necesitaba que alguien más supiera que estas cosas suceden, que hay misterios en este mundo que no tienen respuestas satisfactorias». Condujimos en silencio durante los siguientes kilómetros, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos, ambos procesando a nuestra manera lo que se había compartido en la cabina de mi camión durante las últimas horas. La luz del día había ganado fuerza ahora, quemando las últimas sombras persistentes de la noche y revelando un mundo que parecía perfectamente normal y mundano, un mundo donde los fantasmas y los espíritus y los camioneros muertos que persiguen eternamente a sus víctimas no deberían existir, pero aparentemente lo hacían de todos modos. Cuando finalmente vi las luces neón de la gasolinera brillando en la distancia, sentí una mezcla de alivio y algo más que no podía identificar completamente, tal vez decepción, o tal vez solo una sensación de que esta experiencia había alterado algo fundamental en mi comprensión del mundo y que las cosas nunca serían exactamente las mismas después de esta noche. Reduje la velocidad y desvié el camión hacia la salida que conducía a la estación de servicio, sintiendo cómo las ruedas pasaban de la carretera al asfalto más áspero del estacionamiento.
Era temprano todavía, justo después del amanecer, y el lugar estaba casi desierto, excepto por un par de autos estacionados cerca de los surtidores y lo que parecía ser el empleado de turno visible a través de las ventanas brillantemente iluminadas de la tienda de conveniencia adjunta. Detuve el camión en un área designada para vehículos grandes y puse el freno de mano, sintiendo cómo el motor vibraba bajo el capó con ese ronroneo constante y confiable que había sido mi compañero constante durante miles de kilómetros de carreteras solitarias. «Bueno, aquí estamos», dije volviéndome para mirar al hombre que había compartido su historia increíble conmigo, esperando verlo prepararse para bajar, para salir de mi vida tan abruptamente como había entrado en ella. Pero no se movió. Solo se quedó sentado allí, mirando por la ventanilla hacia la gasolinera iluminada, y había una expresión en su rostro que me hizo sentir incómodo, de una manera que no podía articular completamente. «¿Está bien?», pregunté. «¿Necesita que lo acompañe adentro o algo?» «Mire», dijo él repentinamente, levantando una mano para señalar hacia algo en el estacionamiento. «Allí, al otro lado. ¿Lo ve?» Seguí la dirección de su dedo tembloroso y entrecerré los ojos tratando de ver qué había capturado su atención. Al principio no vi nada inusual, solo los autos estacionados y las bombas de gasolina y los carteles publicitarios estándar que anunciaban precios de combustible y promociones de comida chatarra. Pero entonces, mientras mis ojos se ajustaban y enfocaban más cuidadosamente, vi lo que había visto él. Había un camión estacionado en el borde más alejado del estacionamiento, parcialmente oculto en las sombras que los edificios proyectaban en este ángulo temprano del sol naciente. Era viejo, muy viejo, con pintura desconchada y oxidada, que alguna vez pudo haber sido roja, pero que ahora era más un color marrón herrumbroso, y estaba estacionado de tal manera que parecía estar esperando, observando, como un depredador que acecha a su presa desde una distancia que juzga segura. «Es solo un camión viejo», dije, tratando de mantener mi voz firme a pesar del nerviosismo creciente que sentía en mi pecho. «Probablemente pertenece a alguien que se detuvo a descansar o a tomar café». «Ese es el camión», susurró el hombre, y su voz tenía una cualidad quebrada ahora, como si estuviera al borde de algún colapso emocional completo. «El camión que vi en la carretera. El camionero muerto. Nos ha seguido. O tal vez nos estaba esperando aquí. O tal vez simplemente está en todas partes a la vez, omnipresente en estas carreteras que patrulla eternamente. Está siendo paranoico», dije, aunque mis propias palabras sonaban huecas incluso para mis oídos. «Es solo una coincidencia. Hay miles de camiones viejos en estas carreteras». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras de consuelo racional, no podía apartar mis ojos del camión distante. No podía sacudir la sensación de que había algo profundamente equivocado con su presencia. Algo que hacía que mi instinto gritara advertencias que mi mente lógica trataba de suprimir. Y entonces, mientras observábamos, una figura se movió dentro de la cabina del camión distante. Solo fue un movimiento fugaz, un cambio en las sombras que podría haber sido cualquier cosa, que podría haber sido simplemente el reflejo de las nubes pasajeras en el parabrisas. Pero para el hombre sentado a mi lado, fue suficiente para confirmar sus peores temores. «Está allí», dijo. Y su respiración se había vuelto rápida y superficial ahora, al borde de la hiperventilación. «Está allí, y me está esperando. Sabe que estoy aquí. Probablemente ha sabido dónde estaba durante todo este tiempo». «Cálmese», le dije, alcanzando automáticamente para poner una mano en su hombro, en un gesto destinado a ser tranquilizador. «Aunque ese fuera el camión que vio, ¿qué podría hacerle aquí? Estamos en un lugar público. Hay testigos, hay empleados adentro. No puede simplemente...». No terminé la oración porque no estaba seguro de cómo completarla. «No puede simplemente hacer qué»,
¿Atacarte, matarte, arrastrarte de vuelta a cualquier infierno personal del que has estado tratando de escapar? ¿Y si realmente era un fantasma o un espíritu o algún tipo de entidad sobrenatural, entonces, ¿qué protección ofrecerían realmente los testigos y los lugares públicos contra algo que existía fuera de las leyes normales de la física y la realidad? El hombre se volvió para mirarme y en sus ojos vi un miedo tan puro y primordial que me hizo estremecer a pesar del calor que todavía soplaba por las rejillas de ventilación. «Tiene que prometerme algo», dijo con urgencia. «Tiene que prometerme que si algo me pasa, si desaparezco o si me encuentran muerto en circunstancias extrañas, le contará a alguien esta historia, a la policía, a un periodista, a quien sea que escuche, porque estas cosas necesitan ser conocidas, estos patrones necesitan ser documentados, para que tal vez alguien en algún lugar pueda encontrar una manera de romper el ciclo. No le va a pasar nada», dije con más confianza de la que sentía. «Va a salir de este camión, va a entrar a esa tienda, va a llamar a alguien que venga a buscarlo y va a continuar con su vida. Y esta noche será solo un recuerdo extraño que eventualmente comenzará a cuestionar si realmente sucedió, de la manera que recuerda». Él sonrió entonces, pero era una sonrisa triste que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa que sugería que sabía algo que yo no sabía, que había visto algo del futuro que se desplegaba ante él y que no le gustaba lo que veía allí. «Ojalá pudiera creer eso», dijo. «Ojalá pudiera simplemente convencerme de que todo estará bien, que esto es solo paranoia inducida por trauma, y que el mundo es realmente tan simple y directo como me gusta pretender que es. Pero he visto demasiado, sé demasiado. Y una vez que has abierto tus ojos a las cosas que acechan en los márgenes, nunca puedes cerrarlos completamente de nuevo». Alcanzó la manija de la puerta y la abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco matutino que olía a gasolina y café y el aroma limpio de la lluvia reciente. Se detuvo en el umbral, medio dentro y medio fuera del camión, y me miró una última vez con una expresión que era parte agradecimiento, parte advertencia, parte resignación al destino que sentía le esperaba. «Gracias por detenerse», dijo. «Gracias por escuchar, y por favor, tenga cuidado en estas carreteras. No todos los que piden ayuda necesitan el tipo de ayuda que puede dar, y no todo lo que parece humano realmente lo es». Luego bajó del camión y cerró la puerta detrás de él, y lo vi caminar lentamente hacia la tienda de conveniencia, sus movimientos rígidos y cautelosos como si esperara que algo saltara desde las sombras en cualquier momento. Pasó junto al camión viejo y oxidado sin mirarlo directamente, pero pude ver cómo sus hombros se tensaban y cómo aceleraba ligeramente su paso mientras pasaba cerca de él. Y entonces algo sucedió que hizo que mi sangre se helara en mis venas. La puerta de la cabina del camión viejo se abrió, lentamente, como si estuviera siendo abierta por alguien que tenía todo el tiempo del mundo, alguien que sabía que su presa no podía escapar sin importar qué tan rápido corriera. Y una figura salió, un hombre de constitución media que llevaba ropa de camionero que había visto mejores días. Pero era su rostro lo que me hizo contener el aliento en horror involuntario. Incluso desde esta distancia podía ver que el lado izquierdo de su cara estaba horriblemente quemado, la piel derretida y deformada en patrones grotescos que apenas conservaban algo parecido a rasgos humanos. Y sus ojos, incluso desde donde estaba sentado, podía ver que brillaban con una luz que no era natural, que no provenía de ninguna fuente de este mundo normal que habitamos. El hombre al que había recogido se detuvo en seco cuando vio a la figura emergiendo del camión.
Vi cómo todo su cuerpo se congelaba, vi cómo sus manos se cerraban en puños a sus lados, vi cómo su cabeza se inclinaba ligeramente en lo que parecía ser un gesto de aceptación o tal vez simplemente de derrota exhausta. Debería haber hecho algo. Debería haber salido de mi camión, debería haber gritado, debería haber llamado al empleado de la tienda. Debería haber hecho cualquier cosa excepto quedarme sentado allí como un espectador paralizado, viendo cómo se desarrollaba lo que fuera que estaba a punto de suceder. Pero estaba atrapado, completamente incapaz de moverme, como si hubiera sido convertido en piedra por algún hechizo antiguo que había caído sobre toda la escena. El camionero del rostro quemado caminó hacia el hombre con pasos medidos y deliberados. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano y la colocó sobre el hombro del hombre en un gesto que podría haber parecido amistoso si no fuera por todo lo demás que lo rodeaba. Vi cómo los labios del camionero se movían, diciendo algo que no pude escuchar a través de las ventanas cerradas de mi cabina y a través de la distancia que nos separaba. El hombre asintió lentamente ante lo que sea que le habían dicho, y luego, para mi completa incredulidad y horror, se volvió y comenzó a caminar de regreso hacia el camión oxidado. No había lucha, no había resistencia, no había ningún intento de huir o pedir ayuda. Simplemente caminó obedientemente junto al camionero de rostro quemado de vuelta hacia el vehículo que esperaba, como un prisionero que había sido capturado después de un largo escape, y que ahora aceptaba su destino con una especie de alivio exhausto. Vi cómo ambos subían a la cabina del camión viejo, vi cómo la puerta se cerraba detrás de ellos, vi cómo el motor cobraba vida con un rugido que pude escuchar incluso desde donde estaba, un sonido que era demasiado fuerte, demasiado áspero, demasiado lleno de algo más allá del simple combustible diésel, quemándose en cilindros mecánicos. Y luego el camión comenzó a moverse, rodando hacia adelante con un movimiento suave y fluido que parecía desafiar su estado aparentemente ruinoso. Salió del estacionamiento de la gasolinera y se dirigió de vuelta hacia la carretera principal, acelerando a medida que avanzaba, y en cuestión de segundos había desaparecido en la distancia, dejando solo una estela de polvo y el débil olor a escape de diésel que se dispersaba rápidamente en el aire matutino limpio. Me quedé sentado allí por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, tratando de procesar lo que acababa de presenciar, tratando de darle sentido de alguna manera que no requiriera que aceptara la existencia de fantasmas y espíritus y castigos eternos, que persisten mucho después de que la muerte debería haber traído su liberación final. Pero no había ninguna explicación racional disponible, ninguna manera de racionalizar lo que había visto que no fuera directa, simplista y absolutamente aterradora en sus implicaciones. Finalmente, después de que mi corazón dejó de latir tan fuerte que pensé que podría explotar, después de que mis manos dejaron de temblar lo suficiente como para confiar en que pudiera operar el camión de manera segura, puse el vehículo en marcha y lentamente salí del estacionamiento de la gasolinera, de vuelta a la carretera principal, de vuelta al viaje que había interrumpido para ayudar a un extraño bajo la lluvia. Pero mientras conducía, mientras veía cómo los kilómetros pasaban bajo mis ruedas y el sol subía más en el cielo, trayendo la luz del día y la promesa de normalidad y rutina, no podía sacudir la sensación de que algo fundamental había cambiado en mi comprensión del mundo. No podía olvidar las palabras del hombre, no podía ignorar lo que había visto con mis propios ojos. No podía simplemente regresar a mi vida anterior como si esta noche nunca hubiera sucedido. Y ahora, cada vez que veo a alguien parado al costado de la carretera, cada vez que paso por un camión viejo y oxidado estacionado en un área de descanso o en una gasolinera,
Cada vez que conduzco por estas carreteras interminables bajo el cielo nocturno, me pregunto cuántas historias como esta existen, cuántos ciclos eternos se están repitiendo en las sombras entre las luces de la carretera, cuántos viajeros han desaparecido en circunstancias que nunca se explican satisfactoriamente. Y me pregunto si algún día yo también me encontraré atrapado en uno de estos bucles, condenado a repetir el mismo viaje una y otra vez, perseguido o persiguiendo, víctima o victimario, sin poder distinguir la diferencia entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente, entre la realidad y la pesadilla que se disfraza de realidad bajo el disfraz de carreteras familiares y paisajes reconocibles. Porque ahora sé lo que el hombre trató de decirme, lo que intentó advertirme aunque yo no quería escuchar. Sé que hay cosas en estas carreteras que no deberían existir, pero que existen de todos modos. Sé que hay lugares donde el velo entre los mundos se ha vuelto tan delgado que es casi transparente, donde lo imposible se convierte en inevitable, donde los muertos caminan y conducen y persiguen sus obsesiones eternas sin descanso ni redención. Y ahora, mientras les cuento esta historia, mientras comparto esta experiencia que ha alterado mi vida de maneras que todavía estoy descubriendo, solo puedo esperar que ustedes, queridos amigos que me han acompañado en este viaje a través de palabras y recuerdos, tomen en serio estas advertencias, tengan cuidado en las carreteras, cuestionen lo que ven, no den por sentado que todo lo que parece normal realmente lo es. Porque nunca saben cuándo podrían ser ustedes los que se encuentren parados bajo la lluvia esperando que alguien se detenga. Y nunca saben quién podría ser el que finalmente lo haga. La mujer nunca bajó del camión. Esas fueron las palabras que el hombre pronunció cuando subió a mi vehículo, y ahora esas palabras resuenan en mi mente cada noche cuando cierro los ojos, cada vez que me deslizo hacia el sueño y encuentro mis pesadillas pobladas por figuras inmóviles sentadas en asientos de pasajeros, por camioneros de rostros quemados que persiguen sus víctimas a través de la eternidad, por carreteras que se extienden hacia horizontes que nunca se alcanzan sin importar cuánto tiempo conduzcas. Ella nunca bajó del camión, y él nunca escapó de su destino, y yo nunca olvidaré la noche en que me convertí en testigo de algo que no debería ser posible, pero que innegablemente es real. Si esta historia te ha helado la sangre tanto como a mí me heló el alma vivirla, si has sentido el escalofrío recorrer tu espalda mientras imaginabas esa figura inmóvil en el asiento del pasajero o ese camionero de rostro quemado emergiendo de las sombras, entonces déjame saber que estás ahí, que no estoy solo con estos recuerdos que me persiguen. Suscríbete a este canal donde comparto mis encuentros con lo inexplicable, donde documento las historias que los camioneros susurran en las paradas de descanso cuando creen que nadie más está escuchando. Dale like si te atreviste a leer hasta el final, comenta desde qué lugar del mundo me estás escuchando y si alguna vez has experimentado algo similar en esas carreteras solitarias donde la noche parece más oscura y los misterios más profundos de lo que deberían ser. Y comparte esta historia con aquellos que tienen el valor de enfrentar las verdades incómodas que acechan en los márgenes de nuestra realidad cotidiana. Porque estas historias necesitan ser contadas, estas advertencias necesitan ser escuchadas, y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas conocen los peligros que esperan en la oscuridad, alguien encontrará una manera de romper estos ciclos eternos y liberar a las almas atrapadas que nunca pueden completar sus últimos viajes. Nos vemos en el próximo relato, si es que todavía estamos aquí para contarlo.